intensa, Ay, ¿no? sí. Una vibra artística, y es que el teatro definitivamente nos despierta lo mejor de nosotros. Nos encanta el arte y pues qué mejor que Jaime Morales para traernos 3 propuestas que no podemos perdernos a partir de hoy y todo lo que resta de semana. Así es. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Bienvenido. buenos días. Buenos Asombrado por el café que tomó el staff porque Ay, están. Ay, no. Ellos Y una también semana. están afectados por el eclipse ¿Sabes y qué? el arte. Fue y el así. sol. Cuéntanos, Jaime. Hola, buenos días. Pues tenemos una obra de teatro que se llama La Semilla. Esta es una obra donde una mujer muy joven, sufre una tragedia, el marido se suicida, en la mitad de París ella se vuelve loca, la encuentran desnuda en una carretera y la mujer que la encuentra desnuda es una psicóloga, es su psiquiatra, es un poco todo y la ayuda a regresar a México y llega a México y entonces empieza a descubrir cosas. Y esta puesta en escena es un poco como un coro griego, ¿sí? Donde varias mujeres, todo el tiempo que ella anda averiguando, le preguntan, ¿de verdad quieres saber? Ay. ¿Tú quieres conocer tu vida? ¿No? Todo el tiempo, y ella vuelve a insistir y es apoyada por la doctora, ¿no? Pero cada vez que viene una encrucijada, el coro, ¿no? Le pregunta, y como un coro de Delfos, ¿no? Así de, ¿sí? ¿Quieres saber? Y esta es como una Antígona moderna. Es una mujer que va encontrando a cada pregunta una respuesta, es durísima. Y viene las que sigue y dices, ya viene la luz. Y es más dura que la otra. Peor. Ay. Entonces es una obra que viene de la oscuridad, de una oscuridad densa, profunda, Claro. lastimosa, porque todos nosotros tenemos algo que nos lastima. Algo que nos lastima profundamente. Ustedes desde casa deben de hacia adentro pensar qué es lo que me lastima de mi niñez, qué es lo que me lastima de mi adolescencia. Y aquí justamente esta mujer va encontrando algo. Y en este proceso viene acompañada de su hijo, un embarazo, viene acompañada de esta sensación cuando está la más oscuridad, en la mayor depresión, patea el niño. Sí, hay algo que le recuerda que trae vida con ella, y que la vida es esperanza y que la vida es un nuevo camino. La Semilla está en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, está de jueves a domingo, es una obra profunda, muy, muy dolorosa, ¿sí? Donde este coro es justamente un coro, va contándonos una historia de esta mujer que todos en algún momento tenemos que ver con eso. Váyanla a ver. Tomen sus precauciones, van a llorar y van a Lleven su salir caja de con Kleenex. grandes reflexiones. ¡Qué rico! Wow, pero qué bueno que Qué rico. entonces el arte te permita vivir, sentirlo, vibrar de esa manera. Está muy bien. Sí, no, además, mira, Sí. bueno, no acuerdas? ven porque traigo la camisa, pero... Pero ahí está, pensado. Pero sobre tu propia vida, ¿no? Incluso. Sí. Y luego hablamos de un musical, ¿sí? Un musical que se va a estrenar, que se llama Zaratustra, ¿sí? Que está en el Teatro Enrique Elizalde, que está en Coyoacán, ¿no? En aquella partecita Sí. de Eleuterio. Ah, ¿sí? sí. Ahí ya. está, sí, ya se acuerdan de qué teatro. Sí. Es un teatro muy hermoso, es un teatro muy viejo. Y en este teatro nos hablan de una obra que Nietzsche escribió originalmente, es un texto de Nietzsche, donde Nietzsche, así hablaba Zaratustra, es un poco ver la supremacía del hombre. ¿Sí? Nietzsche, que era un hombre que es de claroscuros, un hombre con una misoginia muy puntual, ¿sí? Es retomado por Jodorowsky y en 1970 hace la primera puesta de Zaratustra. ¿Sí? Y lo importante de esta puesta en escena en aquel momento es que acaba de pasar el movimiento del 68. ¿Sí? El movimiento del 68 que revolucionó a este país, revolucionó nuestra cultura, la juventud se puso al frente de un movimiento cultural muy importante. Y entonces Zaratustra nos habla de eso, también de buscar la supremacía del hombre, pero no por ser mejor, sino por ser mejor para nosotros mismos. No me expliqué bien, no es el ser superior, ¿sí? Sino el ser mejor para uno. Nuestra mejor versión. Eso es, Ok. ¿sí? Y habla de hombre como humanidades, hombres y mujeres. Y entonces en esta puesta musical está muy bonito porque estos coros, ¿no? Yo hablaba de un coro trágico, este es un coro
muy triunfalista, un coro que nos habla cómo debemos de ser, cómo vamos a hacerlo. Y siempre hay un personaje que es el que contradice todo y es la guía de la como obra. en la vida. No, como en la vida. Está ya les dije, en el Teatro Enrique Lizalde, también está viernes, sábados y domingos, hay 2 funciones todos los días. Hay que sacar dinero, es una obra con mucha gente, es Pues un sí. musical que cuesta mucho dinero, pero sin ningún famoso, tienen ustedes un gran espectáculo. Qué bueno. No dejen de verlo, está en el Teatro Enrique Lizalde y está de 400 pesos. Y luego tenemos finalmente un musical. Yo ando como loco en las cámaras porque nunca veo quién me dice dónde está la cámara. Y está Paca, que está en la teatrería. La teatrería es un nuevo espacio que solo habla de títeres, habla con títeres y hace títeres. O sea, en el público, busquen teatrería, No, es la titerería, ¿sí? Y van a encontrar talleres para los niños y para los adultos de cómo O sea, hacer todo es títeres. con títeres. Todo es con títeres, Qué ¿sí? bonito. Y esta historia de Paca es un niño que sueña que los ratones se vuelven gigantes. Ay. ¿Sí? Y nunca sabes cuando se despierta el pequeño si tuvo una pesadilla o tuvo un sueño magnánimo, ¿no? Y entonces él se pregunta y le pregunta a su padre que si un ratón se puede convertir en un león y ese león se puede convertir en un dragón, ¿no? Y entonces, al no tener respuestas, el padre regresa con una mascota, una pequeña mascota, y la pequeña mascota cobra vida. Y cobra vida no solo como el animalito que llega, sino cobra vida como un ser pensante que platica con el niño. Es su amigo, es ¿no? un títere precioso, ¿sí? Y este títere le empieza a decir cómo siendo tan pequeñito puede ser un león, cómo este pequeñito que se convierte en un león puede ser un dragón, todo a través de tu mente. Todo a través de tu corazón y todo a través de los valores. Entonces, no hay pequeño, ¿sí? Es decir, todos podemos lograr lo que nos proponemos si tenemos la capacidad de seguir hacia adelante con nuestros principios, con nuestros valores y con nuestro corazón. Es una historia bien bonita. Está en la titería que está en Vicente Guerrero 7, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Vayan, solo niños a partir de los 9 años, a las 2 de la tarde, sábados y domingos. Este también está en Coyoacán. Está en Coyoacán. Muy bien. Eso. Pues hay que ir con los niños. Muy buenas recomendaciones, como siempre, Jaime Gracias, Morales. gracias a por estar ustedes. aquí. Gracias, Jaime.